Y como ya hacía Nata el preámbulo, vamos a establecer un contacto con el ministro de Salud, Julio Borba, con respecto a esta situación que se daba en el IPS. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, un gusto por saludarlos. Bueno, ministro, si bien jurisdiccionalmente el Instituto de Previsión Social tiene una administración independiente, bueno, lo que acá compete es el órgano de la salud. ¿Salud Pública va a investigar este caso? Sí, tomamos conocimiento el día de ayer sobre lo acontecido y hemos solicitado un informe al Instituto de Previsión Social a través del... Primero, ahora nos reunimos con el representante del Ministerio de Salud ante el Consejo del IPS, que es el doctor Ricardo Oviedo, a fin de determinar cuál sería el informe que nos van a presentar, ¿verdad? Y también por nota, y vamos a hacerlo también a través de la Superintendencia de Salud, donde solicitamos también que intervenga para determinar cuáles fueron los causantes. Ministro, ¿hay otros antecedentes de denuncias que hayan llegado así hasta este extremo y que el ministerio haya tenido que intervenir en el IPS o no? No, que yo recuerde ahora mismo no, ¿verdad? Pero vamos a tomar las medidas que se tengan que tomar a fin de deslindar las responsabilidades. Ministro, con respecto a algo que argumentaba el Instituto de Previsión Social, de que supuestamente cuando iban a intervenir la pierna que efectivamente iba a ser amputada, notaron que la otra también debía ser cercenada. ¿Eso se puede decidir en el momento o debe ser sometido a estudios complejos? Y me refiero a la generalidad de los casos. Mira, hay que estar en el momento, hay que estar en el momento para tomar las decisiones, ¿verdad? Lo que podría criticarse es la comunicación que se tuvo que haber dado al paciente posteriormente, ¿verdad? Porque uno puede estar en un procedimiento quirúrgico y tener que tomar decisiones que atañen a la vida del paciente o al bienestar del paciente. Lo que yo criticaría en todo caso, y esto lo digo con todo respeto porque tengo que tener los antecedentes primero que nada, es el hecho de informar al paciente inmediatamente, no al paciente, a los familiares del paciente, inmediatamente terminado el procedimiento quirúrgico, sobre las decisiones que se tomaron y por qué se tomaron las decisiones. Ministro, previamente usted ya pudo hablar con el presidente de IPS de esto, así por lo menos extraoficial, ¿o no? Sí, ya lo hablé. Y él manifiesta lo mismo, que fue básicamente un error de comunicación. No, me informó más o menos sobre los detalles técnicos de la cirugía, pero voy a esperar el informe técnico correspondiente a fin de que se designen las responsabilidades. Para eso está el sumario administrativo que se inició. Sí. También la Fiscalía ya hay una causa sobre esta situación. Y bueno, y en base a esto van a tomarse las decisiones posteriormente, ¿verdad? Para que no vaya a suceder. Ahora, doctor, se prestaba la confusión porque mucha gente hablaba de que son patologías relacionadas a la diabetes. En este caso es una trombosis. ¿Ese diagnóstico es confirmado al Ministerio de Salud Pública? Yo no sé si podría dar el diagnóstico claro. por una cuestión de respeto al paciente también, ¿verdad? Pero es una patología cardiovascular. Cardiovascular. Ahora, ministro, con respecto a la investigación que va a iniciar el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, teniendo en cuenta que son médicos que también tratan en el IPS, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el conducto? ¿Son convocados? ¿Se hace un sumario? No, el sumario se lleva a cabo en el Instituto de Previsión Social. ¿Ok? Sí. Nosotros lo que vamos a tomar intervenciones a través de la Superintendencia de Salud. ¿Y la Superintendencia estaría hoy por el IPS? Estaría hoy por el IPS. ¿A qué hora más o menos, ministro, usted No sabría decirle porque eso se comunicó el director de asesoría jurídica con el superintendente para que ellos tomen también, investiguen la situación. Ministro, ¿el procedimiento tanto en salud pública como en IPS es el mismo? ¿Se le da participación a los familiares? ¿Deben estar avisados? ¿Cuál es el protocolo establecido para una cirugía? Hay un consentimiento informado que se lleva a cabo antes de cualquier procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Donde el familiar o el paciente deben firmar y se debe explicar taxativamente todo lo que llevará a cabo o lo que podría llevarse a cabo en el procedimiento quirúrgico. Por eso yo le decía que hay que entender, y me pongo en el lugar del cirujano, que a veces se toman decisiones ya dentro del quirófano que atañen a la vida del paciente. Por eso le decía que hay que estar en el lugar para saber lo que realmente pasó.
y por qué se tomaron las decisiones. Por eso lo único que yo criticaría, entre comillas, y lo digo entre comillas porque insisto que hay que estar ahí, es el hecho de no haber informado posteriormente a la cirugía del procedimiento realizado y por qué se hizo el procedimiento. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo y por estos detalles. No, por favor, cuando gusten. Nuestros respetos. El ministro Julio Borba conversando con nosotros acerca de don Ramón Zamudio, esta denuncia que ya tiene una investigación fiscal abierta, un sumario administrativo ahí en el Instituto de Previsión Social, y ahora el ministro nos confirma también que la Superintendencia de Salud va a llegar en el transcurso de esta mañana hasta el Instituto de Previsión Social y seguramente van a llover las denuncias en nuestro WhatsApp al 85625-000. Lo único que les decimos también como asegurados es nunca se queden con los brazos cruzados. Hagan la denuncia y enfrenten lo que tengan que enfrentar siempre y cuando sus familiares sean los afectados o mismo ustedes. Y me parece clave lo que decía también el doctor Rivarola en el contacto anterior. Decía, estamos llenos de residentes también y muchas veces le dejamos la responsabilidad completa y por supuesto una responsabilidad también por parte de los médicos más antiguos y con más experiencia, ¿verdad? Mira, ¿sabes cuál es la percepción de la ciudadanía? Sí. ¿Y cuál es el temor que se tiene? El corporativismo, porque necesariamente en algún momento dado, sí, en algún momento dado se va a tener que realizar la junta médica. Sí. Y la junta médica, por lo general y en la mayoría de los casos, cuando se trata, cubren todito, actúan de manera corporativa. Sí. Es lo que la gente percibe. Quiero ser diplomático, no quiero generalizar. Yo le digo a Ña Juana, el corporativismo, mal llamado por muchos, el chonguismo que hay en este país, es tremendo, ¿verdad? Y se nota mucho en cualquier rubro, en el rubro médico, sí, por sobre todo porque estamos hablando de vidas, ¿verdad? Es ahí donde es preocupante, ¿verdad? Y lastimosamente, en este caso tiene a un señor que prácticamente le cercenaron la vida, ¿verdad? Un abuelo de 78 años, pero bien por la familia que desde el minuto 1 hizo la denuncia, hace el acompañamiento, y no así por la fiscalía que llegó ayer recién, pudiendo haber ya bloqueado todo el IPS el día sábado y hacer una investigación como corresponde. Acá nos escribe, digo bien, una de las nietas. No sé si esto es nuevo, nos envía la fotografía de don Ramón sentado, lúcido, bien. Dice el mensaje y lo quiero reenviar. Lo estoy reenviando. ¿O puedes abrir ahí arriba? ¿Tenés abierto el WhatsApp? A ver, el 232. Sí, acá le puedo hacer a 232. ¿Tenemos? 232, sí. Bueno, y nos envía la foto de sonriente de don Ramón Zamudio y unos informes médicos. Va a ser contrastado. Don Zamudio, muy conocido en la zona de Tablada. Ayer durante el IDM también ya nos mandaban varios mensajes acerca de él, electricista, muy conocido, muy querido ahí en la zona de Tablada. Y bueno, lastimosamente esta situación que le toca vivir y que lo pone ahí en el ojo de la tormenta. 9 de la mañana con 46 minutos. A esta hora seguimos informando a Amalia Gutillo.